Muy buenos días. Nuevamente con ustedes, soy el pastor Jorge de Casanova y hoy día, lunes de reflexión, vamos a continuar de aquí en adelante con una serie de programas relacionados a la crianza de los hijos. La semana pasada estuvimos haciendo un puente entre las conferencias matrimoniales y lo que van a hacer de la crianza de los hijos. Y ese puente fue, como algunos recordarán, los problemas que se derivan de la crianza de los hijos en la relación matrimonial. Hoy día vamos a estudiar brevemente lo que es la brecha generacional. Nunca en la historia de la humanidad han existido dos generaciones más separadas que la nuestra y la de nuestros hijos. Y el hecho de vivir en el extranjero exacerba mucho más esta situación. Yo recuerdo, mi papá y yo disfrutábamos de la misma cultura, de la misma música, de la misma historia. Entonces la separación entre él y yo no era una separación grande, la brecha no era tan pronunciada. En cambio, mi generación con la de mis hijos o la generación suya con la de sus hijos, pues es abismal la brecha que se ha formado. Ahora, hay una pregunta que es fundamental. ¿Por qué muchos padres, incluso padres que se autocalifican como cristianos, cristianos profesantes, están teniendo tantos problemas con sus hijos? Eh, hay una explicación muy sólida, y es que no están usando las sabias enseñanzas de la palabra de Dios para la crianza, ni para sus vidas, ni para orientar a sus hijos en la crianza. Hay tres pasos que hay que tener en cuenta en este proceso de crianza. Primero, la enseñanza es el primer paso. No podemos exigirle a un hijo algo primero si no se lo hemos enseñado. Por ejemplo, si la mamá no le ha enseñado a su hijo, a su hija a tender la cama, entonces no puede exigirle porque no le ha enseñado. Eh, Hoy día es triste decirlo, pero las señoritas adolescentes o ya jovencitas no saben cocinar, no saben. ¿Por qué? Porque sus madres no les han enseñado a cocinar. Y entonces, como no les han enseñado, no les pueden exigir. Y así en todo orden de cosas, ¿no? En todo orden de cosas, el primer estadio, el primer paso es la enseñanza. El segundo paso es el ejemplo, es el ejemplo. Este, no importa cuántas veces yo pueda o cualquier otra persona pueda mencionar la importancia del ejemplo, nunca va a ser suficiente. Debemos dar el mejor ejemplo a nuestros hijos que sea posible. Yo recuerdo tenía un vecino medio pariente político que era alcohólico. Él tomaba, siempre estaba tomando, ¿no? Especialmente los fines de semana, pero entre semanas también lo hacía de vez en cuando. Y entonces un día su hijo, ya de 16, 17 años, vino borracho y él se molestó, se puso pero furioso. Y entonces, ¿qué cosa es lo que le dijo a su hijo cuando el hijo le dijo, pero papá, tú siempre tomas? Y no, le dijo, bueno, con un borracho en la familia es suficiente. Qué grande enseñanza, ¿no es cierto? No podemos
no podemos nosotros minimizar la importancia del buen ejemplo. Otro ejemplo que yo he visto muy de cerca, una señora que asistía a una iglesia con mucha fidelidad, pero metía a su casa por temporadas a un hombre, ¿no? Y que no siempre era el mismo. Y cuando la hija tuvo 18 años, comenzó a hacer lo mismo. Y entonces cuando yo le dije, pero ¿con qué cara tú le puedes decir a tu hija que no haga lo que tú siempre has hecho? Y ella me contestó, es que yo no le he dicho que lo haga. Claro, no le había dicho verbalmente que lo hiciera, pero con su ejemplo se lo estaba diciendo a cada instante. Así que la importancia del ejemplo es supina. Y el tercer paso es la corrección. Si le hemos enseñado algo a nuestro hijo y le hemos dado el buen ejemplo y nuestro hijo, nuestra hija va en contra de la enseñanza y del buen ejemplo, entonces viene la corrección. Hay que corregirlo. Ahora, la Biblia es bien clara en cuanto a la corrección y nos habla en caso extremo de la corrección física. Pero esta es una situación en la que nosotros tenemos que ahondar porque yo tenía un tío político que decía de que a los hijos había que conversarles, había que explicarles y esto y lo otro. Y bueno, y sus hijos no resultaron como él pensaba que deberían haber resultado. Un buen correazo de vez en cuando en situaciones límites ayuda. Y lo digo por mi experiencia como hijo y mi experiencia como papá. Casos extremísimos, pero que no deben de ser descartados. Ahora viene algo que yo he visto aquí, que no he visto en el Perú, por ejemplo, ¿no? Ni en otros países que yo he visitado de Latinoamérica y España. Yo nunca he visto a los hijos levantar la voz de la manera como la levantan aquí en los Estados Unidos. Nunca he visto. Se ponen los hijos, pierden completamente el control y gritan y hacen laberinto y hacen muecas. Eso yo no lo he visto en ningún otro país que no sea aquí en los Estados Unidos. Los niños deben obedecer al primer llamado que el papá o la mamá les hacen. Pero aquí y en muchos hogares fuera de aquí también, el niño no obedece hasta que la mamá le grite, hasta que le traiga la correa, hasta que le haga un escándalo, llore o le suplique. No, si yo llamo a mi hijo tiene que venir inmediatamente. Tiene que dejar lo que está haciendo y venir porque su padre lo está llamando. ¿Se ha puesto a pensar por qué muchas veces los hijos no obedecen a sus padres? Es una respuesta muy, muy triste y hasta podría decir trágica. La respuesta es porque no los respetan suficientemente. No los respetan suficientemente. Por eso es que no le responden tan rápido como ellos quisieran. Hay unas estadísticas que voy a mencionar que son realmente preocupantes. En las próximas 24 horas, 1.439 adolescentes tratarán de suicidarse. 40% de las adolescentes se encuentran en una relación abusiva.
En las próximas 24 horas, 2.795 adolescentes quedarán embarazadas. En las próximas 24 horas, un adolescente va a usar drogas por primera vez. Cada 4 minutos un joven es arrestado por un crimen donde el alcohol estuvo presente. En las próximas 24 horas, 3.506 adolescentes van a fugarse de sus casas. Cada 2 horas un adolescente es asesinado. En fin, vemos que la situación es bastante seria. Los hijos están perdiendo su sentido de dirección. Hay muchos padres que están sufriendo enormemente debido a las inconductas de sus hijos. Ahora, una de las cosas que me ha tocado vivir, especialmente en la consejería, es que muchas veces vienen padres o se comunican conmigo telefónicamente o por Zoom y están desesperados porque ellos vinieron a los Estados Unidos con el propósito de que sus hijos pudieran estudiar, pudieran salir adelante y tener las oportunidades que en sus países era imposible conseguir. Y resulta que llegan aquí y se encuentran que con el paso de los años sus hijos se van alejando de las normas y van teniendo conductas que realmente les preocupan y muchas veces han tenido incluso ya sus roces con la policía y con el sistema judicial. Ahora, el asunto es que esto no pasa de la noche a la mañana. Hay un momento coyuntural en el que los padres van perdiendo el control de sus hijos. Y es importante detectar primero eso, esa idea de ya se le pasará, está en la adolescencia y cosas por el estilo. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces uno deja pasar muchas cosas que no debiera dejar pasar. Pensando en que la edad del burro, como dicen algunos, ¿no es cierto? La adolescencia y todo lo demás les da patente de corso y que pueden hacer ellos las cosas que les da la gana y que después se van a arreglar como por arte de magia. Eso no funciona así. Entonces, pero a lo que voy es que muchas veces haciendo algunos ajustes al entender la dinámica de la casa, haciendo algunos ajustes en los padres, no en los hijos, en los padres, la conducta de los hijos empieza a mejorar y empieza a enrumbarse. Entonces, no es que mi hijo se porte mal, es que muchas veces es que yo no lo he guiado ni con la enseñanza ni con el ejemplo suficientemente bien. Entonces, al cambiar la dinámica de la casa, en la gran mayoría de los casos que yo he visto en mi experiencia, en mi práctica, ha mejorado ostensiblemente la conducta de sus hijos. Entonces es importante saber qué se está haciendo mal para poder corregir esta situación. Ahora, Jesús dijo que el que conmigo no recoge, desparrama. No podemos realmente ser excelentes padres si no tenemos una relación dinámica con Jesús. Jesús es la fuente de ayuda, Jesús es la fuente de guía, de fortaleza y tenemos que buscar de Jesús esa sabiduría para poder guiar de una manera eficiente a nuestros hijos, porque finalmente, nuestra responsabilidad como padres no es hacerlos felices, no es llevarnos bien con ellos. Esa no es nuestra responsabilidad.
Nuestra responsabilidad es prepararlos para la vida. Que Dios los bendiga y que tengan una semana increíblemente buena. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Que el Señor me los bendiga grandemente.